La vasta expansión del sistema Zeta Serpentis estaba en calma. Estrellas frías colgaban silenciosas sobre el remolino esmeralda del gigante gaseoso más abajo. Entre ellas flotaba la orgullosa flota del dominio Korat. 112 cruceros de batalla, esbeltos y alargados, con cascos de obsidiana pulida. En el corazón de la formación se encontraba la Varos Eterna, la nave insignia. A bordo de su puente de mando, el alto Lord Almirante Krynn observaba el distante brillo del portal de salto en su pantalla holográfica. Era un viejo guerrero para los estándares Korat. 6 campañas, 3 sistemas sometidos, 2 especies forzadas al vasallaje, y ahora este patético rincón olvidado llamado Saúl. Un mundo sin tecnología superlumínica que, de repente e increíblemente, había alcanzado la tecnología del hiperespacio y comenzado a atacar naves de exploración Korat. Los altos lores estaban furiosos. Primates insolentes. Sus flotas eran primitivas. Sus números, ridículos. La orden había sido clara: ataque punitivo total. Saúl sería tomado. Su especie, esclavizada. Krynn soltó una mueca de desdén. Humanos. Siseo. Gritarán como los otros. Su ayudante se acercó. Almirante. Nuestras ondas informan de una nave desconocida aproximándose a través del anillo exterior. Transpondedor no reconocido. Krynn le enarcó una ceja. Quizás uno de sus patéticos intentos de nave de guerra. Tamaño desconocido. Su firma es extraña. El ayudante vaciló. Masiva. Krynn le agitó una mano con garras, restándole importancia. Envía un ala de interceptores. La quiero vaporizada antes de que ensucie nuestra red de batalla. En los límites exteriores, a 50.000 kilómetros del núcleo de la flota, los exploradores Korat se desplegaron. Cazas elegantes con forma de flecha que se lanzaron hacia la anomalía. No regresaron. Pasaron unos segundos. Luego, una oleada de comunicaciones de pánico estalló por toda la flota. Estática, gritos confusos, destellos de luz, y entonces la vieron. Cada pantalla holográfica de la flota se iluminó con la misma imagen, emergiendo del hiperespacio como un titán de los mitos antiguos. Una única y enorme nave, gris, irregular, erizada de un armamento que parecía incorrecto. No era elegante, ni grácil, sino brutal, construido con el único propósito de matar. Su casco estaba chamuscado por batallas anteriores. Su designación parpadeaba en austeras letras humanas. NTU Retribución, un acorazado terrano, el primero de su clase. En el puente de la nave insignia Korat, reinaba el silencio. Krynn miraba fijamente, sus 2 corazones retumbando en su pecho. ¿Qué es eso?, susurró su ayudante. Escanéala. Ladró Krynn. Encuentra sus puntos débiles. Pero los escáneres solo devolvían galimatías. Aleaciones extrañas, lecturas de energía desorbitadas, sistemas de armas que sus computadoras ni siquiera podían categorizar. Entonces, la retribución se movió, no con la majestuosa gracia de una nave Korat, sino como un depredador que se abalanza. Sus cañones principales se encendieron. Haces de luz abrasadora apuñalaron el espacio. Un crucero se desintegró de un solo disparo. Otro le siguió, y luego otro. La flota de Krynn la abrió fuego, cientos de lanzas de plasma y torpedos. Pero el casco de la retribución brilló con escudos superpuestos, absorbiendo el bombardeo como una montaña que soporta una tormenta. Y entonces llegaron los cañones de riel. Proyectiles del tamaño de naves pequeñas que atravesaban escuadrones enteros con una precisión aterradora. En cuestión de minutos, 20 cruceros Korat habían desaparecido. Miles de muertos. La flota comenzó a flaquear. Las formaciones se rompían. Las comunicaciones se inundaron de voces aterrorizadas. Por las estrellas, susurró Krynn. Es un demonio. La sangre se le heló. Por primera vez en su larga vida, un terror creciente se apoderó de él. Esto no era un enemigo, comprendió, no uno que pudiera derrotar con doctrina o números. Y entonces llegó la transmisión humana. Una voz, profunda, fría, masculina. Han entrado en nuestro territorio. Han asesinado. Ahora conocerán el miedo.
El pánico se extendió por la flota Korat. Las elegantes naves negras, antaño el orgullo de un imperio conquistador, ahora flotaban desorganizadas y aturdidas. Los oficiales gritaban por los canales de comunicación, intentando restablecer la formación. Pero la nave de guerra humana no mostró piedad. La NTU Retribución cortaba el espacio como una cuchilla a través de la carne. Sus motores ardían con una extraña luz azul, impulsándola hacia adelante con una aceleración inhumana. Una segunda andanada estalló, haces de energía pura que se arqueaban hacia afuera, desmembrando a otro par de cruceros. El almirante Krynl se aferró al borde de su silla de mando, sus garras hundiéndose profundamente en los reposabrazos de aleación. Sus dos corazones latían a un ritmo sincopado que resonaba en sus oídos. Nunca había presenciado tal violencia por parte de una sola nave. «Estado de la flota», rugió, con la voz quebrada por la furia. Sus ayudantes se apresuraron sobre consolas destrozadas. 73 naves aún operativas, pero la cohesión se está colapsando. Las unidades se retiran o atacan de forma independiente. Cobardes, necios. Esta era una flota criada para la dominación, ahora deshaciéndose ante una solitaria nave terrana. «Reagrupadlos», espetó Krynl. «Formen el perímetro defensivo Z7. Abrumadla». El ayudante vaciló. «Almirante, el armamento de la nave de guerra supera cualquier cosa en nuestros archivos. Nuestras armas de largo alcance apenas arañan su casco. El combate cercano es un suicidio». Los ojos de Krynl ardían con desafío. «Hazlo». Pero incluso mientras su orden se transmitía, la retribución aceleró de nuevo. Sus cañones principales giraron suavemente, apuntando con una precisión aterradora. Con un estallido silencioso de furia cinética, proyectiles de hipervelocidad destrozaron un ala de corbetas que intentaba una maniobra de flanqueo. Las naves se desintegraron, despedazadas en pleno giro. A bordo de la nave humana, el capitán Marcus Hall estaba de pie en su puente de mando, con los brazos cruzados sobre su ancho pecho. Sus ojos grises eran fríos, calculadores. «Objetivos neutralizados, señor», informó su oficial de artillería, con voz calmada a pesar de la carnicería. «Bien», replicó Hall. «Sigan acosándolos. Dispérsenlos. No son nada sin su formación». No era una bravuconada. Era la guerra. Y Marcus Hall era un soldado forjado por la guerra. Había visto de primera mano lo que los Korat habían hecho. Colonias quemadas, civiles masacrados, hábitats orbitales destrozados hasta convertirse en campos de escombros. Pensaban que la humanidad era débil, primitiva. Estaban a punto de aprender lo contrario. «Capitán», llamó el oficial de comunicaciones. «La nave insignia enemiga ha emitido una orden de reagrupamiento. Están formando una postura defensiva». Los labios de Hall se curvaron en una leve mueca de desdén. «Que lo intenten. Timonel, llévenos al rango de tiro óptimo. Artillería, preparen la andanada Mark III. Es hora de arrancarles el corazón». A bordo de la Varos Eterna, las pantallas de Krynl brillaron con glifos de advertencia. El acorazado humano avanzaba directamente hacia ellos. «Esto es imposible», susurró su ayudante. «Ninguna nave se enfrenta a una flota de frente». Pero la retribución no era una nave cualquiera. Sus armónicos de escudo cambiaron en pleno vuelo, adaptándose al fuego entrante con una precisión asistida por IA. Los proyectiles de plasma se disiparon inofensivamente contra los escudos superpuestos. Las andanadas de misiles eran interceptadas por torretas de cañones de riel antes de que pudieran acercarse. Más naves Korat morían con cada minuto que pasaba. La mente de Krynl trabajaba a toda velocidad. Tenía que haber una debilidad. Todo enemigo la tenía. Su pueblo había aplastado a docenas de especies, diseccionando despiadadamente sus fortalezas, explotando sus defectos. Pero esta nave estaba construida con un solo propósito: matar flotas. Un profundo pavor lo carcomía. «Desplieguen las alas Raptor», ordenó de repente. «Todas ellas». El ayudante vaciló. «Todas las alas, señor. Son nuestras últimas reservas». «Hazlo».
Docenas de hangares se abrieron por toda la flota Korat. Cientos de pequeñas y rápidas naves de ataque, los temidos Raptors, salieron en tropel. Ágiles y armados con torpedos de plasma de alto rendimiento, estaban diseñados para abrumar a naves más grandes. Krynl se inclinó hacia adelante, observando cómo el enjambre se lanzaba hacia la retribución. Ahora veremos si su dios de acero puede sangrar. En el puente humano, sonaron las alarmas. Capitán, alas Raptor acercándose. Enjambre masivo. Cientos de contactos. La mandíbula de Marcus Hall se tensó. Finalmente, están entrando en pánico. Se giró hacia su oficial táctico. Desplieguen la red de defensa de punto. Automatización total. Carguen munición de ráfaga de choque. Un coro de confirmaciones resonó en el puente. De los flancos de la retribución, se desplegaron cientos de torretas automáticas. Elegantes plataformas de armas angulares erizadas de sensores y cañones de fuego rápido. El enjambre Raptor se acercó, con los torpedos de plasma armados y las garras extendidas para atacar el casco. Y entonces se desató el infierno. La red de defensa de punto de la retribución se activó, disparando ráfagas de metralla sobrecalentada y pulsos de choque PEM. Los Raptors morían por docenas, destrozados en pleno vuelo o inutilizados por pulsos de retroalimentación. Los que lograron acercarse fueron recibidos por cañones de bobina secundarios que desgarraban sus frágiles estructuras. En 30 segundos, más de la mitad del enjambre fue aniquilado. Marcus Hall observaba en silencio, con los ojos entrecerrados. Aumenten la cadencia de fuego de las torretas. Que no haya supervivientes. Otros 30 segundos y el enjambre había desaparecido. El espacio quedó sembrado de restos a la deriva. A bordo de la Varos Eterna, el horror se apoderó del puente de mando. Alas Raptor neutralizadas, susurró el ayudante. Su voz estaba rota. Krynl sintió el frío peso de lo inevitable posarse sobre él. Ninguna formación, ninguna arma, ninguna estrategia había frenado a la nave de guerra humana. Una nave contra una flota entera. Y estaba ganando. Alto Lord Almirante, gritó de repente un oficial subalterno, con la voz temblorosa. Múltiples naves rompiendo la formación. Los capitanes solicitan permiso para retirarse. Denegado, bramó Krynl. Cualquier nave que huya será ejecutada a su regreso. Pero mientras hablaba, más señales parpadearon en la red de la flota. Naves activando sus motores hiperespaciales en un acto de desesperación. La disciplina de hierro de los Korat se estaba desmoronando bajo un miedo primario. Y entonces llegó otra transmisión humana. Se les advirtió. La voz de Hall de nuevo, fría y despiadada. Ahora serán cazados. La retribución disparó de nuevo. Sus lanzas frontales atravesaron el corazón de la línea Korat. El Scariban, un crucero de mando, detonó en una catastrófica reacción en cadena, su explosión enviando ondas de choque a las naves cercanas. La flota Korat comenzó a fracturarse. Alas enteras se separaron en una retirada total, con los motores hiperespaciales activándose en pánico. Almirante, susurró el ayudante, temblando. Debemos retirarnos. Este no es un enemigo ordinario. Las garras de Krynl temblaron en su silla. Cada instinto le gritaba que corriera, que salvara los fragmentos que quedaban de su flota. Pero su orgullo luchaba con la razón. Era un alto Lord Almirante. Los Korat no huían. Y sin embargo, una sola mirada a la pantalla holográfica le dijo la verdad. La retribución estaba acelerando de nuevo, hacia ellos. Yo, no moriré aquí, siseó Krynl. Su voz se quebró. Orden de retirada total. La orden se propagó, pero para muchos ya era demasiado tarde. La nave de guerra humana los persiguió sin piedad, destrozando a los rezagados con una eficiencia brutal. Una tras otra, las naves Korat se apagaron, destruidas o huyendo al hiperespacio. En el puente de la retribución, Marcus Hall observaba la masacre con sombría satisfacción. Cobardes, murmuró. Vinieron a esclavizarnos, y ahora huyen. Se giró hacia su timonel. Fije vector de persecución. Aún no hemos terminado. Sí, señor.
Los ojos de Hal brillaron con un fuego frío. El mensaje era claro. Esto era solo el principio. Los restos de la flota Korath se dispersaron como presas asustadas por todo el sistema Zeta Serpentis. Docenas de cruceros de batalla saltaron a ciegas al hiperespacio, huyendo en vectores caóticos. Otros se alejaban maltrechos bajo el peso de daños catastróficos, dejando un rastro de plasma ardiente y restos retorcidos. Pero una nave no huyó. En el corazón del caos, la Varos Eterna aún permanecía en el espacio, con el casco chamuscado y las pantallas defensivas parpadeando. El almirante Krynn estaba solo en el puente oscurecido, con los hombros hundidos bajo la pesada capa del fracaso. Sus oficiales se habían ido, la mayoría muertos. El resto había huido en cápsulas de escape o se había unido a la desbandada. Solo quedaba su ayudante, pálido, tembloroso. Almirante, suplicó el joven oficial. Por favor, debemos saltar. Los humanos estarán sobre nosotros en cualquier momento. Las garras de Krynn se curvaron. Su orgullo ardía lo suficiente como para quemar la carne. Pero bajo ese fuego, una fría comprensión. Esto ya no era una batalla. Era una ejecución. Aún así, no podía huir. No ahora. No después de lo que había presenciado. Si se corría la voz, si llegaba a los altos lores que la gran flota del dominio había sido destrozada por una sola nave de guerra terrana, los Korath perderían más que naves. Perderían el miedo. Y los Korath gobernaban a través del miedo. No, graznó Krynn. Su voz era poco más que un gruñido. Si huyo, el imperio muere. Se enderezó, forzando el acero en su columna vertebral. Transmite a la nave humana. Abre un canal. Los ojos del ayudante se abrieron de par en par. Almirante, hazlo. A bordo de la NTU Retribución, Marcus Hall estaba de pie ante la pantalla principal mientras las últimas señales enemigas se apagaban en el campo de estrellas. La caza había sido rápida, despiadada. 17 naves Korath más destruidas en la persecución. Docenas huyeron a la oscuridad, pero una señal permanecía. La Varos Eterna. La tripulación terrana observaba en tenso silencio mientras una solicitud de transmisión entrante aparecía en la pantalla principal. Hal entrecerró los ojos. Conéctala. La pantalla de visualización brilló, revelando el maltrecho puente de la nave insignia Korath. El humo asfixiaba el aire. Conductos de energía parpadeantes proyectaban largas sombras. Y en su centro, la imponente figura del almirante Krynn le devolvía la mirada con ardientes ojos amarillos. Por un largo momento, ninguno habló. Entonces, la profunda voz de Krynn retumbó por el canal. Humano. Soy el alto Lord Almirante Krynn del dominio Korath. Marcus Hall se cruzó de brazos, con la mirada dura. Sé quién eres. Krynn le enseñó los colmillos, no en un gruñido, sino con amarga diversión. Así que es verdad. Vuestra especie cría guerreros después de todo, no presas. Los labios de Hal se curvaron. Lo aprendiste demasiado tarde. Una risa baja y gutural. Ciertamente. La mirada de Krynn se agudizó. Quisiera hablar antes del final. De guerrero a guerrero. Hal ladeó la cabeza, estudiando al almirante alienígena. El orgullo aún se aferraba a él. Pero era el orgullo de una bestia moribunda. Una criatura que sabía que el golpe de gracia estaba cerca, pero se negaba a suplicar. Habla, dijo Hal con frialdad. Los hombros de Krynn se enderezaron. Crees que esto es una victoria, humano, pero esto es solo el primer golpe. El dominio volverá, mayor en número, mayor en furia. La mirada de Hal no vaciló. Y arderán como el resto. Arrogante, gruñó Krynn. Pero te lo has ganado. Sus ojos se desviaron hacia los datos que tenía detrás, los restos ardientes de su flota. He luchado en 100 guerras. He quebrado a especies que se alzaron contra nosotros, pero nunca, su voz bajó. Nunca he visto una nave como la tuya. Hal no dijo nada. No necesitaba hacerlo. El mensaje ya había sido enviado con los restos que cubrían Zeta Serpentis. Pero Krynn le insistió. No sois como los otros. No suplicáis. No huís. Construisteis esta máquina de muerte. ¿Por qué?
Por primera vez, los ojos de Hal se oscurecieron, no con odio, sino con recuerdos. Dio un paso adelante. Porque masacrasteis nuestras colonias, dijo, con voz de hierro. Porque asesinasteis a civiles. Porque vuestra especie pensó que nos arrodillaríamos. Las palabras golpearon como martillazos. La mirada de Krynn vaciló. Un destello de algo. Quizás comprensión, quizás respeto. Entonces es venganza. No, dijo Hal con frialdad. Es justicia. El silencio se cernió entre ellos. Dos guerreros en lados opuestos de un abismo empapado de sangre. Finalmente, Krynn la sintió lentamente. Entonces sabe esto. Humano. Has ganado este día. Pero los Korath no olvidan. La próxima vez que nos encontremos, será una guerra más allá de tu imaginación. La mirada de Hal era de hielo. Estaremos listos. Asegúrate de estarlo. Sin otra palabra, Krynn cortó el canal. A bordo de la Varos Eterna, el almirante exhaló lentamente. Su ayudante temblaba a su lado. Almirante, susurró el oficial. ¿Y ahora qué? Krynn contempló las estrellas oscuras. Ahora llevamos la verdad a casa. Se giró, con voz baja. Prepara el salto de emergencia. Fija coordenadas para Korath Prime. Los ojos del ayudante se abrieron de par en par. Pero los núcleos de salto. Hazlo, ordenó Krynn. No moriré aquí. No hoy. En el puente de la retribución, las alarmas tácticas brillaron. Capitán, la nave insignia enemiga está iniciando un salto hiperespacial de emergencia. La mirada de Marcus Hall se agudizó. Apunten a los motores. ¡Fuego! Pero la maltrecha Varos Eterna había anticipado el ataque. Válvulas de plasma brotaron de su casco, enmascarando su núcleo. Al instante siguiente, había desaparecido. Una firma de salto irregular resonó en su estela. El puente quedó en silencio. La mandíbula de Hal se tensó. Se giró hacia su oficial de comunicaciones. Rastrea el vector de salto. Ya estoy en ello, señor. Hal miró el espacio vacío donde la nave insignia del dominio se había desvanecido. Su voz era un gruñido silencioso. Corre, Krynn. Corre. Vuelve con tus amos. Diles lo que viste. Horas más tarde, la retribución flotaba en silencio sobre el campo de batalla. Equipos de salvamento se movían entre los restos, recopilando datos, recuperando tecnología enemiga. Hal estaba solo en la cubierta de observación, con los ojos fijos en el devastado campo de estrellas. El comandante Briggs se acercó, un veterano mayor y lleno de cicatrices. Capitán, informe completo. Bajas mínimas. La nave aguantó perfectamente. Hal asintió levemente. Fue construida para esto. Briggs vaciló. Y los Korath volverán. La mirada de Hal no se apartó de las estrellas. Bien. Briggs frunció el ceño. ¿Quiere esa lucha? La voz de Hal era fría como el acero. Quiero que sepan. Quiero que cada vez que miren a las estrellas, recuerden este día. Y el siguiente. Y el que vendrá después. Se giró, con los ojos ardiendo con un propósito sombrío. No somos presas. No somos esclavos. Somos la pesadilla que nunca vieron venir. Briggs esbozó una dura sonrisa. Demonios. Sí, señor. Los labios de Hal se movieron, algo entre una sonrisa burlona y una promesa. Luego se enderezó. Prepara la transmisión a toda la flota. Sí, señor. Momentos después, su voz resonó por los canales militares terranos. Clara, fría, inquebrantable. Aquí el capitán Marcus Hall de la NTU Retribución. Misión cumplida. Flota enemiga derrotada. Que se sepa. El terror se alza, y no nos doblegaremos. Hizo una pausa, su voz bajando a un tono letal. A cualquiera que amenace nuestros mundos, recuerden lo que pasó aquí. El canal se cerró. Lejos, muy lejos, en los oscuros confines de la galaxia, la Varos Eterna emergió del hiperespacio, quemada, rota, pero viva. Y a bordo de su maltrecho puente, el alto Lord Almirante Krynn preparaba su informe final. Sus garras flotaban sobre el panel de transmisión. Su
Voz era hueca pero resuelta. A los altos lores del dominio, les traigo graves noticias. Los humanos han despertado. No son lo que creíamos. Han nacido para la guerra. Y si no cambiamos, arderemos. Cerró el mensaje, con los ojos atormentados por la imagen de aquella terrible nave de guerra gris. NTU Retribución, un nombre que ahora resonaría en las pesadillas de un imperio. La cámara del Consejo de Korath Prime era un lugar al que pocos seres en la galaxia se atreverían a entrar, y menos aún sobrevivirían para contarlo. El techo se arqueaba muy por encima, una bóveda de hierro negro incrustada con los huesos de enemigos conquistados. Los 12 altos lores del dominio se sentaban en un círculo de tronos irregulares, cada uno tallado en los cascos de naves de guerra caídas. Y ahora escuchaban en frío silencio la transmisión final del Alto Lord Almirante Krynn. La proyección del almirante, parpadeando con estática, se erguía ante ellos, llena de cicatrices, exhausta, sus ojos ardiendo con una dura verdad. Los humanos han nacido para la guerra. Han construido armas más allá de cualquier clase conocida. Una sola nave de guerra terrana derrotó a la flota de Zeta Serpentis. No suplican. No huyen. Lucharán contra nosotros. La estática siseó. La grabación terminó. Siguió un pesado silencio. Finalmente, el alto Lord Vector, señor de la Segunda Armada de Conquista, soltó un gruñido. Su voz era grava y veneno. Cobardía, escupió al suelo. Krynn le era débil. Ninguna especie se alza tan rápidamente. Sus palabras son la podredumbre de un derrotista. Otros murmuraron su acuerdo. Los Korath habían gobernado por la fuerza durante milenios. Habían destrozado naciones estelares y esclavizado razas enteras. La idea de que los primitivos humanos, recién llegados a la guerra galáctica, pudieran resistírseles era una herejía. Pero no todas las voces eran tan ciegas. El alto Lord Saranzul, el más anciano entre ellos, se inclinó en su trono. Sus ojos estaban entornados, fríos por el peso de largas guerras. Conocía a Krynn, dijo suavemente. No era un cobarde. Si envía tal advertencia, debemos prestarle atención. Un lord más joven siseó. Aconsejarías el miedo. La mirada de Saranzul se clavó en él, una mirada que había silenciado a más de un retador en el pasado. Aconsejo sabiduría, dijo. Harías bien en recordarlo. La cámara se agitó. El orgullo chocaba con el instinto. Finalmente, el Señor Supremo se levantó, más alto que todos ellos, cubierto con una armadura de escamas carmesí. Su voz retumbó por la cámara. Basta. El silencio cayó como una cuchilla. Los ojos del Señor Supremo brillaron con un propósito oscuro. Los humanos deben ser puestos a prueba de nuevo. Si han construido tal nave, la enfrentaremos con una fuerza mayor. Una mano con garras hizo un gesto. Convocada la 10ª Armada de Conquista. Que abra un camino de fuego hacia Saúl, y veamos si estos primitivos pueden realmente hacer frente al poder del dominio. La noticia de la derrota en Zeta Serpentis se extendió como la pólvora por el espacio terrano. Pero no era una historia de miedo. Era una historia de venganza, de triunfo. Una nave de guerra humana había destrozado a toda una flota Korath. Por primera vez en la historia de la humanidad, la gente de la Tierra miraba a las estrellas no con pavor, sino con desafío. En órbita sobre Marte, dentro de la masiva estación de dique seco Vanguardia, el capitán Marcus Hall estaba de pie en una pasarela, contemplando el imponente casco de la NTU Retribución. Equipos de reparación pululaban por su maltrecha estructura, remendando la armadura, reemplazando los sistemas de armas. El comandante Briggs se acercó, con una tableta de datos en la mano. El capitán Hall no se giró. Sus ojos permanecieron en la nave, la bestia de guerra que había desafiado a un imperio. Informe. Briggs le entregó la tableta de datos. El mando de la flota interceptó nuevas comunicaciones del espacio Korath. Se están movilizando. Grandes exploradores informan de una segunda armada, la 10ª Flota de Conquista, saltando hacia los sectores terranos. La mirada de Hall se endureció. ¿Cuánto tiempo? Estimaciones. 3 semanas hasta el primer contacto. Se mueven rápido.
Una sonrisa sombría apareció en los labios de Hal. Bien. Que vengan. Briggs vaciló. Señor, esta flota será más grande. No nos subestimarán esta vez. Ahora, Hal se giró, con los ojos como acero frío. Ni nosotros a ellos. Señaló el dique de abajo, donde las tripulaciones cargaban núcleos de armas prototipo en las baterías principales de la Retribución. El proyecto Aries está completamente en línea, dijo Hal. Modulación de escudos mejorada, nuevos cañones de riel Mark VII. La próxima pelea no será pareja. Briggs asintió lentamente, una sonrisa feroz apareciendo en su rostro curtido. Terra lucha. La voz de Hal era un gruñido bajo. Y nosotros terminaremos lo que empezamos. En las colonias exteriores terranas, la llamada a las armas se extendió. Se activaron flotas de reserva. Las redes de defensa planetaria se encendieron por primera vez en décadas. Los astilleros civiles producían naves de ataque y cañoneras sin descanso. Pero incluso entre los militares, la verdad era clara. La Retribución volvería a ser la punta de la lanza. Su leyenda ya había comenzado a crecer. En bares oscuros y comedores de la flota, los soldados susurraban sobre el acorazado que mató a una flota, del capitán que no daba cuartel. Marcus Hall conocía ese peso, y lo soportaba de buen grado. 3 semanas después, en el espacio profundo a lo largo de la línea de defensa exterior de Orión, los sensores se encendieron en rojo en todas las estaciones. 10ª Armada de Conquista Korat. Llegada confirmada. 70 naves capitales. Cientos de escoltas. Plataformas de asedio capaces de fracturar planetas. Una fuerza diseñada para abrumar, para ahogar la resistencia en fuego y acero. Y en su corazón, la nave insignia del Alto Lord Vector, una nave leviatán erizada de armas. A bordo de la Retribución, Marcus Hall estaba de pie ante la pantalla central mientras la flota enemiga emergía del hiperespacio. La flota de defensa terrana mantenía la formación cerca. 3 portaaviones, 6 acorazados y alas de apoyo. Una fuerza respetable para los estándares humanos, pero empequeñecida por la armada del dominio. Las comunicaciones crepitaron. La voz del almirante Foster llegó, tajante. Capitán Hall, conoce el plan. La Retribución abre una brecha en la línea. Nosotros la seguiremos. La respuesta de Hall fue calmada. Entendido, almirante. Abriremos la puerta. En la nave insignia Korat, el Alto Lord Vector observaba a la flota terrana con desprecio. Primitivos necios, gruñó. Se atreven a formar una línea de batalla ante nosotros. Sus oficiales de armamento estaban listos. ¿Comenzamos el bombardeo planetario una vez que los rompamos? Las mandíbulas de Vector se abrieron en una sonrisa cruel. No. Quiero prisioneros. Quiero que traigan a su capitán ante mí. Este Hal del que susurran. Pero Marcus Hall no tenía intención de ser capturado. Su voz resonó por el puente de la Retribución. Toda la tripulación, a sus puestos de combate. Preparen la incursión de asalto principal. La tripulación se aseguró en sus posiciones. Los escudos subieron a plena potencia. Los masivos cañones de riel se cargaron con furia magnética. Los ojos de Hal ardían mientras la flota enemiga se cernía sobre ellos. Es hora de enseñarles de nuevo. La batalla comenzó. El espacio se iluminó con fuego mientras ambas flotas chocaban. Proyectiles de plasma, torpedos, haces de luz surcaban el vacío. Las naves morían en gritos de metal desgarrado. Pero entonces llegó la Retribución. Un coloso cortando directamente a través de la formación enemiga. Sus cañones de riel disparaban con una cadencia implacable. Un crucero Korat destrozado con cada andanada. Los escudos mejorados absorbían oleada tras oleada de fuego. Nuevas ojivas peminutilizaban alas enteras de cazas enemigos. Y Hal los empujaba cada vez más adentro. Sin retirada. Ordenó. Atravesamos. A bordo de la nave insignia Korat, la rabia de Vector hervía. ¿Cómo está haciendo esto una sola nave? Concentren el fuego. Mátenla. Pero era demasiado tarde. La Retribución ya había cerrado la distancia. Sus cañones principales se alinearon, disparando una salva que atravesó directamente la proa de la nave insignia,
destripando cubiertas y provocando incendios que ninguna tripulación Korath podía controlar. En el puente humano, la mirada de Hal era inquebrantable. Apunten a los motores. Acaben con esto. Otro impacto y el núcleo de la nave insignia Korath detonó en una explosión tan brillante como un sol. El último grito de Vector se perdió en el fuego. En todo el campo de batalla, las naves Korath flaquearon. Sin su nave insignia, sin liderazgo, el pánico echó raíces. La segunda armada del dominio comenzó a romperse, y Marcus Hall dio la orden final. Persigan. Que no haya supervivientes. Cuando los cañones finalmente callaron, la retribución flotaba entre los restos de otra armada masacrada. Marcus Hall estaba de pie en la cubierta de observación, con la mirada tan fría como el vacío. Briggs se acercó. Señor, lo hicimos de nuevo. La respuesta de Hall fue un gruñido. Y seguirán viniendo. Nosotros también. Sus ojos ardían con sombría determinación. No hemos terminado. No hasta que el dominio aprenda una verdad. Briggs frunció el ceño. ¿Qué verdad, señor? Los labios de Hal se curvaron en una sonrisa fina y mortal. Que la humanidad nunca se arrodillará. Las ruinas de la 10ª Armada de Conquista aún flotaban por el espacio terrano como un cementerio de arrogancia destrozada. Escombros chamuscados caían sin fin, testigos silenciosos de una masacre que el dominio Korath nunca había imaginado posible. Pero mientras las tripulaciones terranas recuperaban lo que podían y la retribución se sometía a reparaciones en la órbita de Marte, una tormenta más oscura se gestaba en las profundidades del espacio Korath. El dominio era un imperio forjado en la conquista, gobernado por señores de la guerra cuya autoridad descansaba en una cadena ininterrumpida de victorias. Ahora esa cadena estaba rota. 2 armadas destruidas por los humanos. Y en la ciudad del trono de Vorkon, bajo las grandes agujas de hierro sangriento, el Consejo Supremo de Guerra se reunió en secreto. No los altos lores, no los políticos, los generales, los verdaderos arquitectos de la guerra. En una cámara iluminada solo por glifos rojos, se erguían figuras imponentes con armaduras de guerra oscuras, veteranos llenos de cicatrices de siglos de derramamiento de sangre. En su centro se encontraba el señor de la guerra Cortal. No era un almirante, ni un noble de la corte. Era un asesino, un soldado criado para un solo propósito. Había observado desde las sombras cómo ardía la flota de Krynl, cómo el orgullo de Vector era destripado en el vacío. Ahora las viejas costumbres terminarían. Señaló el mapa holográfico. «Ven el resultado», gruñó. 2 flotas destruidas. La tecnología humana supera lo que creíamos. Sus líderes de guerra no nos temen. Un general gruñó. Los altos lores desperdiciarían más flotas por orgullo. Los ojos de Cortal brillaron con frialdad. No más flotas. Aún no. Activó la siguiente pantalla. Esquemas de naves de guerra terranas. La retribución en el centro. Una nave nos humilló. Un capitán inutilizó nuestra doctrina. Un murmullo de acuerdo llenó la cámara. Cortal se inclinó. No lucharemos contra ellos en líneas, no en grandes armadas. Los desangraremos en las sombras. Atacaremos sus mundos, sus líderes, sus cadenas de suministro, un golpe a la vez. Su voz se oscureció. Y cuando estén débiles, cuando su campeón caiga, entonces los aplastaremos. 2 semanas después, en las profundidades del espacio fronterizo terrano, se asestó el primer golpe. El mundo colonia Edén lejano era un próspero puesto de avanzada, con una población de 50.000 habitantes, hogar de una de las refinerías de antimateria más grandes del sector. Nadie vio acercarse a la fuerza de ataque Korath. Sigilosa, silenciosa, quirúrgicamente precisa. En un único asalto coordinado, las defensas orbitales fueron neutralizadas. Las fuerzas terrestres descendieron. Los civiles fueron masacrados. La refinería fue destruida en una tormenta de fuego que iluminó la atmósfera superior. Para cuando llegaron los refuerzos terranos, solo quedaban ruinas humeantes. Se dejó un único mensaje, tallado en la torre de retransmisión planetaria: sangraréis. En Marte, Marcus Hall leyó el informe en frío silencio. El comandante Briggs caminaba cerca, la rabia en su voz. Civiles,
Capitán. Ahora van a por nuestras colonias. Cobardes. La mandíbula de Hal se tensó. Las imágenes de la masacre estaban grabadas en su mente. Cuerpos en las calles, la carcasa ennegrecida de la refinería. Habló en voz baja, peligrosa. Esto no fue un ataque al azar. Se están adaptando, cambiando de táctica. Briggs maldijo. Entonces, los cazaremos. Haremos que paguen. La mirada de Hal se agudizó. Lo haremos, pero no con medias tintas. Creen que las sombras los salvarán. Los arrastraremos a la luz. Se levantó. Preparen la retribución e informen al mando de la flota. Quiero autorización total para ataques profundos en el espacio Korat. Briggs parpadeó. ¿Quiere llevarles la lucha a ellos? Los ojos de Hal ardían. Sí. No más esperas. No más defensa. Devolveremos el golpe. En el corazón del mando militar terrano, el almirante Foster escuchó mientras Hal exponía su caso. El viejo almirante estudió al joven capitán. Rostro de piedra, tajante, ojos que habían mirado a la muerte y no se habían inmutado. Cuando Hal terminó, Foster se reclinó. Este es un terreno peligroso, Marcus. El territorio Korat es vasto. Sus sistemas centrales están fuertemente defendidos. La respuesta de Hal fue acero frío. ¿Y si nos quedamos aquí, nos desangrarán, una colonia a la vez? Silencio. Finalmente, Foster asintió. Permiso concedido. Liderarás la primera ala de ataque. Golpea sus líneas de suministro, oblígalos a responder. Una sonrisa sombría apareció en los labios de Hal. Entendido. Días después, la NTU Retribución entró de nuevo en el hiperespacio, acompañada por una fuerza de tarea de punta de lanza. 2 cruceros pesados, 6 destructores y naves de reconocimiento sigilosas. Su misión: atacar profundamente las rutas logísticas Korat. Interrumpir su maquinaria de guerra. Cazar a sus depredadores. Siguieron semanas de incursiones. Convoys emboscados. Plataformas de armas destruidas. Puestos de escucha destripados. La retribución se ganó nuevas cicatrices. Pero su nombre se extendió como la pólvora por el espacio Korat. Las tripulaciones susurraban sobre la muerte gris que venía de la nada, dejando solo restos a su paso. Y Marcus Hal no dio cuartel. Cada ataque era un mensaje: no sois intocables. Pero los Korat no eran necios. Cortal observaba cada informe con los ojos entrecerrados. Reunió a su élite, una unidad en la sombra conocida solo como los segadores de sangre. Cazadores de capitanes, asesinos de flotas. Su misión: matar a Marcus Hal, destruir la retribución, quebrar el espíritu humano. La trampa estaba tendida. Un convoy falsificado, un cebo en lo profundo de un sistema fronterizo Korat. Débilmente defendido, demasiado perfecto. Y los humanos cayeron en ella. La NTU Retribución emergió del hiperespacio. Escáneres activos, tripulación tensa. Briggs miró los datos. Parece limpio, señor. Demasiado limpio. Los instintos de Hal ardían. Un escalofrío le recorrió la espalda. Mantengan la posición. Preparación total para el combate. Momentos después, la emboscada golpeó. Cruceros sigilosos se desocultaron. Minas de plasma detonaron. Cápsulas de abordaje se lanzaron hacia el casco de la retribución. Las alarmas aullaron. La nave se estremeció bajo el asalto. En el puente, Hal era una estatua de concentración. Contramedidas. Fuego. Defensa de punto completa. Los cañones rugieron. Las cápsulas de abordaje fueron destrozadas en pleno vuelo, pero algunas impactaron, aferrándose a secciones del casco. Los segadores de sangre Korat irrumpieron en el interior. En las cubiertas inferiores, la batalla se volvió salvaje. Los marines terranos luchaban cuerpo a cuerpo, con cuchillas y plasma en la oscuridad. Los segadores de sangre no eran tropas ordinarias. Se movían con una velocidad aterradora, sus armaduras erizadas de armas. Pero los marines humanos estaban endurecidos por una guerra que se negaban a perder. Marcus Hal no se quedó en el puente. Tomando un rifle y vestido con armadura de combate, lideró un equipo de asalto hacia las cubiertas inferiores él mismo.
«Defendemos esta nave o morimos en ella», dijo a sus hombres. Y lucharon habitación por habitación, cubierta por cubierta. Las cuchillas chocaron, el plasma siseó, la sangre cubrió los suelos de acero. En la cámara del núcleo del motor, Hal se enfrentó al comandante de los segadores de sangre, una figura imponente con 2 cuchillas de plasma. No hubo palabras, solo intención de acero. El duelo fue brutal. El segador se movía como una sombra, pero Hal era más rápido, más duro, impulsado por una furia fría que no se quebraría. Provocó una apertura, luego disparó a quemarropa. El segador cayó, ardiendo. Horas más tarde, la retribución emergió, maltrecha, pero viva. La emboscada enemiga, destrozada. Los segadores de sangre, masacrados. En el puente, Hal se limpió la sangre del guantelete. Briggs se acercó, magullado, pero sonriendo. La trampa falló. Seguimos aquí. La respuesta de Hal fue un gruñido. Y ahora lo saben. Tampoco pueden matarnos en las sombras. Se giró hacia el timonel. Trace un curso más profundo en su territorio. No hemos terminado. La NTU Retribución flotaba en la fría oscuridad entre estrellas, ahora en lo profundo del territorio Korat, mucho más allá de las líneas amigas, más allá de las redes de sensores terranas, más allá de las últimas balizas conocidas. Estaba herida, pero no rota. Su casco llevaba las cicatrices de la emboscada de los segadores de sangre. Quemaduras de plasma, desgarros irregulares a lo largo de sus flancos, cubiertas enteras selladas al vacío. Pero sus motores aún ardían en azul. Sus cañones seguían calientes. Su capitán, Marcus Hall, aún respiraba. Y ahora estaban cazando. No convoys, no mundos fronterizos, sino el corazón de la bestia misma. En el puente, las luces estaban bajas. Cada oficial estaba tenso, con los ojos hundidos por demasiados turnos sin dormir. Pero nadie se quebró. No bajo este capitán. Marcus Hall estaba de pie ante la pantalla principal, con los brazos cruzados, los ojos fijos en los cambiantes mapas estelares Korat. Objetivo identificado, informó Briggs. Su voz era ronca por la fatiga, pero ardía con propósito. Nexo de retransmisión del sector Borcon. Un centro de comunicaciones crítico para el dominio interior. La mirada de Hall se entrecerró. Defensas. Briggs mostró los datos. Guarniciones estáticas pesadas, múltiples cruceros, plataformas orbitales. Pero si derribamos ese nexo, paralizaremos su coordinación de guerra durante meses. La mandíbula de Hall se endureció. Entonces lo atacamos. Un murmullo recorrió a la tripulación del puente. Atacar tan profundamente un nexo fortificado era una locura. Pero Hall no estaba pidiendo opiniones. Se giró lentamente. Su voz era baja. De hierro. Creen que están a salvo en el núcleo. Creen que no nos atreveremos. Se equivocan. Paseó una mirada fría por la tripulación. Entramos rápido, golpeamos duro y les quebramos la espina dorsal. Sin medias tintas, sin retirada. Y nadie discutió, porque esta era la nave de Marcus Hall. Y después de lo que habían sobrevivido, ya no quedaba espacio para el miedo. 2 días después, la retribución entró silenciosamente en el sector Borcon. Habían tomado la ruta larga a través de sistemas muertos y relés de salto colapsados. Los Korat nunca esperarían una nave de guerra terrana aquí, pero la sorpresa por sí sola no sería suficiente. Comprobación final de sistemas, ordenó Hall. Los escudos se activaron, los cañones giraron, las bahías de misiles se cargaron, las cubiertas de los motores pulsaron, listas para ráfagas repentinas de velocidad. Cada tripulante se aseguró en su puesto, cada marine revisó sus armas 2 veces. Porque esto no sería un ataque y fuga. Era una incursión de aniquilación. El nexo Korat apareció a la vista. Una vasta estación de hierro negro y torres puntiagudas suspendidas sobre un mundo fundido. Las plataformas de defensa estaban erizadas de cañones. Naves de patrulla circulaban perezosamente, sin ser conscientes del cazador en medio de ellos. En el puente, la tensión se hizo más densa cuando Hall dio la orden final. ¡Ataquen! La retribución se lanzó hacia adelante con impulsores silenciosos.
Su primera andanada fue quirúrgica, proyectiles de cañón de riel perforando 2 fragatas enemigas antes de que pudieran sonar las alarmas. Los escombros llovieron sobre el planeta fundido de abajo. Entonces, todas sus baterías abrieron fuego. Lanzas de plasma cortando las plataformas orbitales, despedazándolas como cuchillas de carnicero. La flota enemiga se apresuró. Demasiado tarde. Maten todo lo que se mueva, ordenó Hal, con voz fría. Que no haya supervivientes. La batalla se convirtió en una masacre. Los Korat tenían números. Pero nunca habían luchado contra una nave como esta. Nunca habían luchado contra un capitán que se negaba a temerles. La retribución se zambulló entre las formaciones enemigas. Sus escudos destellaban bajo un fuego fulminante. Las contramedidas desviaban las salvas de plasma. Sus cañones disparaban con un ritmo implacable. 1, 2, 3 naves desaparecidas con cada pasada. Y aún así, seguía acercándose al corazón del nexo. Preparen equipo de asalto, ordenó. Briggs parpadeó. ¿Va a bajar allí? Los ojos de Hal ardían. Sí. Tomaremos su nodo de mando nosotros mismos. Minutos después, se lanzó una lanzadera de asalto terrana. Marcus Hall liderando la carga personalmente. La lanzadera gritó a través del campo de escombros, esquivando fuego antiaéreo y restos, estrellándose contra la aguja exterior del nexo. Hall fue el primero en atravesar la brecha, con el rifle disparando. Sus marines lo siguieron, habitación por habitación, piso por piso, abatiendo a los defensores Korat en brutales combates cuerpo a cuerpo. En la cámara de mando, el señor de la guerra Yake preparaba su última resistencia. Su guardia de élite rodeaba la habitación. Las puertas volaron hacia adentro. Hal entró en silencio, con la armadura chamuscada, los ojos tan fríos como el vacío. Yake lanzó un desafío, cargando con 2 hachas de plasma. Hal lo enfrentó de frente, con el rifle vacío y la cuchilla desenvainada. El duelo fue salvaje. Acero contra furia alienígena. Pero Yake estaba impulsado por el orgullo. Hal estaba impulsado por algo más frío. El recuerdo de colonias masacradas, de civiles asesinados por la maquinaria de guerra Korat. Luchó con un propósito sombrío e implacable. Cuando terminó, Yake yacía destrozado en el suelo. Hal se paró sobre él, respirando con dificultad, con la cuchilla goteando sangre alienígena. Tu imperio caerá, dijo Hal en voz baja. El último aliento de Yake fue un gruñido de negación. Entonces, nada. 1 hora después, la retribución se retiraba de los restos ardientes del nexo. Misión cumplida. De vuelta a bordo de su nave, Hal se paró una vez más en la cubierta de observación, viendo cómo los fuegos consumían la estación Borcon. Briggs se acercó. Paralizamos sus comunicaciones. Sus flotas centrales no podrán coordinarse durante meses. Hal asintió. Bien. Que lo sepan. Vamos a por todo. Briggs frunció el ceño. Represaliarán duramente por esto. La voz de Hal fue un gruñido. Que lo hagan. Los quiero enfadados. Los quiero desesperados. Se giró hacia el timonel. Trace nuevos objetivos. Nos adentramos más. Y en el frío corazón del espacio Korat, el mensaje se extendió. La muerte gris se acerca. Los humanos ya no son presas. El humo del quemado nexo de Borcon ni siquiera se había disipado cuando los primeros susurros de la incursión resonaron por el espacio Korat. Una nave de guerra terrana, una sola nave, había golpeado el corazón de la red de comunicaciones del dominio y había sobrevivido para contarlo. El insulto era demasiado grande para ignorarlo, el miedo se extendía demasiado rápido. En las grandes cámaras del Consejo de Guerra de Korat Prime, el Señor Supremo escuchaba a una docena de voces frenéticas hablar de la traición humana, de la insolencia de este capitán Hal. Pero fue el Señor de la Guerra Cortal quien no dijo nada. Simplemente observaba los informes en frío silencio, estudiando cada patrón de ataque, cada movimiento del acorazado terrano. Y cuando los demás se habían desgañitado, finalmente habló. Nos han declarado la guerra en nuestro propio núcleo. La cámara se quedó en silencio. No los igualaremos nave por nave, continuó Cortal. No los perseguiremos como presas.
Prepararemos la trampa que los ahogará. A bordo de la NTU Retribución, Marcus Hall ya estaba planeando su próximo ataque. Su golpe en Borcón había sumido en el caos el mando militar del dominio. Los informes llegaban a raudales de la inteligencia terrana. Flotas Korat enteras retiradas de las líneas del frente para proteger los mundos centrales. El pánico se extendía por sectores que antes se consideraban intocables. Exactamente lo que Hall quería. Estaba de pie ante el mapa estelar en su sala de reuniones. Briggs y sus oficiales superiores se situaban a su alrededor. Se reagruparán rápidamente, dijo Briggs. Hemos agitado el avispero. La expresión de Hall no cambió. Entonces los golpearemos de nuevo antes de que puedan. Señaló un sector en lo profundo del espacio Korat. El confín de Jorit, un importante complejo de refinerías de combustible, crítico para la logística de la flota restante del dominio. Atacaremos eso a continuación. Los oficiales intercambiaron miradas. Era un ataque aún más arriesgado, más profundo de lo que nunca habían ido. Pero ninguno de ellos cuestionó la orden. No después de Zeta Serpentis. No después de Borcón. Bajo el mando de Marcus Hall, esto ya no era una guerra defensiva. Era una campaña de aniquilación. Pero mientras la retribución trazaba su siguiente rumbo, la trampa de Cortal ya se estaba tendiendo. Los segadores de sangre habían fallado. Ahora desplegaría algo peor. Los colmillos del vacío. Una antigua estirpe de cruceros sigilosos Korat, negros como el vacío. Silenciosos, indetectables para la mayoría de los sensores humanos. Sus capitanes eran veteranos de 100 guerras en la sombra. Su única misión, cazar la nave de Hall, acabar con la amenaza humana. La siguiente incursión comenzó como las otras. La retribución saltó al confín de Jorit bajo una fuerte cobertura de sigilo. Su tripulación, lista para la lucha. Los escaneos iniciales confirmaron el objetivo: refinerías y astilleros dispuestos alrededor de una estrella roja moribunda. Hall dio la orden. Ataquen. Patrón de asalto completo. El acorazado terrano se lanzó hacia adelante. Los cañones rugieron. En minutos, las defensas enemigas estaban en llamas. Los hilos de combustible se rompieron, enviando ondas de choque a través de las plataformas orbitales. Los defensores Korat se rompieron y huyeron. La retribución dominaba el campo una vez más. Pero entonces la trampa se activó. Sin previo aviso, los colmillos del vacío se desocultaron a una distancia extrema. 6 en total, formando una red alrededor de la nave terrana. Atacaron sin transmisión, sin desafío, solo con muerte. Lanzas de partículas lamieron los escudos de la retribución. Minas magnéticas forzaron evasiones de emergencia. Las alarmas gritaron por toda la nave. Múltiples hostiles. Cruceros sigilosos. Briggs se aferró a una consola, con los ojos muy abiertos. Señor, están dentro de nuestro alcance de sensores. Han estado esperando. La voz de Hall era de piedra. Resistan. Lucharemos para salir. La batalla que siguió fue la más brutal hasta el momento. Por primera vez, la retribución fue verdaderamente superada, no en potencia de fuego, sino en detección y posicionamiento. Los colmillos del vacío parpadeaban dentro y fuera del alcance, fantasmas en la oscuridad, acuchillando la nave terrana desde ángulos imposibles. Abajo, en las cubiertas, los informes de daños llegaban a raudales. Los equipos de ingeniería luchaban contra incendios en múltiples compartimentos. Los generadores de escudos se esforzaban bajo el constante bombardeo. Pero en el puente, Marcus Hall seguía siendo un pilar de hielo. Volveremos la red contra ellos, ordenó. Mostró un mapa gravimétrico de todo el sector, rastreando no las naves, sino sus distorsiones en el espacio-tiempo local. No pueden esconderse de la gravedad, gruñó. Fijen soluciones. Preparen arcos de fuego completos. Uno por uno, los colmillos del vacío se excedieron. Y cuando lo hicieron, los cañones de riel de la retribución golpearon con una precisión infalible. Un crucero enemigo fue destripado por una ráfaga de 3 disparos. Otro perdió los escudos y fue rematado por salvas de misiles. Pero la lucha les costó. La retribución sangró.
Su blindaje exterior fue desollado en múltiples sectores. El soporte vital parpadeaba en los compartimentos delanteros. El puente se estremeció con cada impacto. Briggs se tambaleó, la sangre corriendo de una herida en el cuero cabelludo. «Quedan 2 hostiles más», gritó. La voz de Hal cortó el caos. «Los acabaremos». Con un repentino cambio de vector, la retribución se lanzó a toda aceleración, dirigiéndose de frente hacia los colmillos del vacío restantes. Era un movimiento que ningún capitán Korat esperaba. Una nave de guerra terrana yendo directamente a las fauces de una emboscada. Pero ese era Hal. Siempre hacia adelante, nunca retroceder. Tomado por sorpresa, un colmillo del vacío derivó hacia una zona de muerte y fue destrozado por el fuego combinado de las baterías principales. El último crucero enemigo se retiró, desvaneciéndose en el vacío. En el maltrecho puente, el silencio finalmente cayó. El humo era denso. La tripulación se movía como fantasmas a través de los daños. Briggs se limpió la sangre de los ojos. «Casi nos atrapan, señor». Hal se apoyó pesadamente en su silla de mando, una mano resbaladiza con su propia sangre donde la metralla le había desgarrado el costado. Su voz era débil pero inquebrantable. Pero no lo hicieron. Se giró hacia el timonel. «Sácanos de este sector». Salto de emergencia al punto de repliegue. La retribución cojeó hacia el espacio profundo. Los motores parpadeaban, pero seguían vivos. Más tarde, en la enfermería, Hal se sentó en el borde de una mesa quirúrgica, con el brazo vendado y las costillas sujetas. Briggs estaba cerca, con el rostro sombrío. «Se están adaptando, señor». Los colmillos del vacío eran diferentes, más inteligentes. Hal asintió lentamente. «Obra de Cortal. Está aprendiendo». Briggs frunció el ceño. «Apenas sobrevivimos a esta. Si traen más». Los ojos de Hal ardían. «Entonces nos haremos más fuertes». Se levantó a pesar del dolor. «Los hemos desangrado en su corazón, Briggs. No dejarán que esto quede así. Lanzarán todo lo que tienen la próxima vez». Un largo silencio. Entonces Briggs hizo la pregunta tácita. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?». La respuesta de Hal fue un gruñido bajo y mortal. «Vamos a por la yugular». Mostró un nuevo mapa estelar, los sectores centrales de Korat Prime. «A continuación, los golpearemos donde más les duele». Y mientras la noticia de que la retribución había sobrevivido una vez más a lo imposible se extendía por el dominio, el pánico comenzó a filtrarse incluso en los salones del Señor Supremo. Porque ahora sabían que los humanos no se detendrían. Y su capitán, Marcus Hall, no moriría fácilmente. Las estrellas de Korat Prime ardían rojas con el peso de los siglos. Su luz caía sobre un mundo de agujas de obsidiana y ciudades de hierro, un planeta construido sobre la conquista y la sangre. Ninguna flota extranjera había entrado jamás en su espacio. Ningún alienígena se había atrevido a atacar su corazón negro. Hasta ahora. En lo profundo de la cámara del Consejo de Guerra, el Señor Supremo se paró ante sus generales, con las garras aferradas a la barandilla de hierro. 2 armadas rotas, su voz resonó por la gran cámara. Nuestros mundos centrales asaltados, el nexo en llamas, y aún así este humano, Hal, nos desafía. Una docena de señores de la guerra Korat gruñeron en respuesta, sus colas azotando el suelo. «No se detendrá», gruñó el señor de la guerra Cortal, con los ojos ardiendo. «Ahora conoce la verdad. Solo la muerte puede terminar esta guerra». El Señor Supremo enseñó los colmillos. «Entonces debemos entregarla. El próximo enfrentamiento no será en las sombras. Traeremos todo el peso del dominio sobre ellos». Cortal inclinó la cabeza. «Yo comandaré la vanguardia. Que venga a nosotros». Pero a bordo de la maltrecha NTU Retribución, Marcus Hall ya iba un paso por delante. Las reparaciones se apresuraron, las armas se improvisaron, las placas de blindaje fueron soldadas por tripulaciones exhaustas que hacía tiempo que habían superado el punto del miedo. Cada hombre y mujer a bordo de esa nave sabía lo que venía después, el golpe final. Y cada uno de ellos estaba listo. En la reunión de mando, Hal se dirigió a sus oficiales.
Su costado aún estaba vendado por la última pelea, pero se mantenía erguido, inquebrantable. El mapa holográfico mostraba Korat Prime, sus anillos orbitales, estaciones de flota y defensas planetarias. Briggs exhaló lentamente. Señor, este es el corazón de su imperio. Si entramos, no hay retirada. No hay refuerzos. La mirada de Hal era de acero. Entramos porque no se lo esperan. Ninguna especie en la galaxia se ha atrevido jamás a atacar Korat Prime. Paseó sus ojos por la habitación. Pero no somos cualquier especie. Somos humanos. Y se lo demostraremos. Una sonrisa sombría pasó entre los oficiales. ¿Cuál es el plan?, preguntó Briggs. Hal señaló un punto en el anillo orbital, la estación de control de defensa principal. Violaremos sus sistemas de mando, cegaremos sus armas planetarias. Una vez que las tengamos, atacaremos la superficie. Briggs parpadeó. ¿Quiere atacar el planeta mismo? Sí, dijo Hal con frialdad. Ya no estamos aquí para enviar un mensaje. Estamos aquí para terminar esta guerra. El salto fue trazado. Una quemadura directa al espacio de Korat Prime, evitando los puntos de entrada estándar. Un vector suicida según la mayoría de las medidas. Pero a Hal no le importaba. El enemigo había intentado cazarlo en las sombras. Ahora lo enfrentarían a la luz. 3 días después, la NTU Retribución emergió del hiperespacio. Sola, herida y furiosa. Ante ella, Korat Prime llenaba el vacío. Un mundo ceñido por anillos de acero, su órbita abarrotada de naves de guerra. Toda una flota local esperaba. Más de 500 naves capitales, legiones de cazas, estaciones erizadas de cañones, y en su centro, la nave insignia de Cortal, un acorazado del tamaño de una luna pequeña. En el puente, las alarmas aullaron mientras los bloqueos enemigos pintaban la retribución. Nos están contactando, dijo Briggs. Conéctalos, replicó Hal. La pantalla cobró vida, revelando a Cortal, con cicatrices, acorazado, los ojos brillando con un triunfo salvaje. Así que vienes a morir, humano, retumbó. Apropiado. Serás aniquilado ante mi pueblo. La voz de Hal era de hielo. No vine a morir. Vine a enterrar tu imperio. Y con eso, cortó el canal. Toda la tripulación, a sus puestos de combate. Ordenó Hal. Vamos a atravesar. La retribución se lanzó hacia adelante, los motores rugiendo. Las naves enemigas se acercaron, una marea de acero y plasma. La primera ola de cruceros Korat lanzó misiles y haces de partículas, un muro de fuego destinado a vaporizar cualquier nave sensata. Pero el acorazado terrano se zambulló a través de él, zigzagueando entre el fuego entrante, con los escudos brillando y recargándose. Sus cañones hablaron primero. Proyectiles de riel perforando los cruceros de vanguardia, reduciéndolos a restos ardientes. El enemigo reaccionó. Más naves cerrando la red. Pero Hal no flaqueó. Velocidad máxima. Apunten a la estación de control. La batalla se convirtió en un brutal guantelete. Por cada nave Korat que moría, otra ocupaba su lugar. Los escudos de la retribución parpadearon peligrosamente, su casco sangraba atmósfera. Los marines se apresuraron a sellar las brechas del casco. Los incendios ardían sin control en varios compartimentos, pero aún así avanzaba. En la nave insignia Korat, Cortal observaba con sombría fascinación. Demente, murmuró uno de sus oficiales. Deberían haber huido. No, dijo Cortal en voz baja. Esto no es miedo. Esto es guerra. Prepárense, mi guardia personal. El humano no llegará vivo a la superficie. Pero Marcus Hall no tenía intención de detenerse. Mientras la retribución atravesaba la última línea de defensa, dio la orden. Preparen las lanzaderas de asalto. Llevaremos la lucha al planeta. Con una audaz maniobra, el acorazado terrano lanzó sus lanzaderas. Hal liderando la carga personalmente una vez más. A través de una tormenta de fuego enemigo, las lanzaderas gritaron hacia la superficie, atravesando la atmósfera superior en estelas de plasma ardiente. La ciudad capital de Korat Prime, Bracor, era un mundo fortaleza en sí misma. Torres imponentes,
interminables emplazamientos de cañones, legiones de tropas terrestres. Las lanzaderas terranas golpearon con fuerza, desembarcando marines en el corazón del territorio enemigo. Y Marcus Hall los lideró, rifle en mano, armadura maltrecha, ojos llameantes. La lucha callejera fue brutal, más allá de todo lo visto antes. Los guerreros Korath luchaban con garras, cuchillas y pesados cañones de plasma. Pero los marines humanos luchaban con algo más, la voluntad de hierro de una especie que se negaba a la extinción. Cada manzana se convirtió en una picadora de carne. El equipo de Hall avanzaba metro a metro, dejando un rastro de cuerpos rotos a su paso. Finalmente, alcanzaron su objetivo, la aguja de mando supremo, el centro neurálgico de la coordinación militar Korath. Pero Cortal estaba esperando. La batalla final se libró a la sombra de esa aguja. Los marines de Hall rompieron las defensas exteriores solo para ser recibidos por la guardia personal de Cortal, guerreros de élite vestidos con armadura de guerra negra. Las cuchillas chocaron con los rifles. El plasma quemó el acero. Y en medio de todo, Marcus Hall se enfrentó a Cortal. El señor de la guerra Korath era un titán, empuñando una masiva aguja de energía. «Eres fuerte, humano», gruñó. «Pero aquí es donde termina tu guerra». La voz de Hall fue baja y mortal. «Termina cuando tú caigas». El duelo fue salvaje. Los golpes de Cortal podrían haber destrozado el acero, pero Hall esquivó con una eficiencia brutal, luchando con cada onza de fuerza que le quedaba en su cuerpo ensangrentado. Las cuchillas resonaron, la sangre salpicó, y al final Hall encontró la apertura. Una finta, un giro, y su cuchilla se hundió profundamente en el pecho de Cortal. El señor de la guerra se tambaleó, la sangre brotando de su herida. «Imposible», jadeó. La voz de Hall fue un susurro de acero. «Nos subestimaste, como todos los demás». Y con eso, hundió la cuchilla más profundamente, terminándolo. Con la muerte de Cortal, los defensores Korath restantes se quebraron. Los marines terranos aseguraron la aguja de mando. La red de defensa planetaria se desconectó. Arriba, la retribución transmitió la señal. Korath Prime ha sido neutralizada. El dominio está roto. En las ruinas de la aguja, Hall estaba de pie, maltrecho, su armadura chamuscada y rota, el rostro cubierto de sangre y mugre, pero sus ojos ardían con la victoria. Briggs cojeó a su lado. «Está hecho, señor. Se están retirando por todo el sector». Hall asintió lentamente. «Y recordarán este día para siempre». Más tarde, mientras llegaban los primeros refuerzos terranos, Hall se paró una vez más en la cubierta de observación de la retribución, viendo el amanecer sobre las agujas destrozadas de Korath Prime. Briggs se acercó en silencio. «¿Y ahora qué, señor?» La voz de Hall fue un gruñido bajo. «Ahora reconstruimos. Nos preparamos». Se giró, con los ojos aún duros. «Porque la galaxia lo sabe. La humanidad no se arrodilla. Ni ante los Korath, ni ante nadie». Y en los lejanos confines del espacio, mientras se extendía la noticia de la caída de Korath Prime, las propias estrellas parecieron susurrar una nueva verdad. La era de la humanidad como presa había terminado. La era de la guerra humana había comenzado.